Vamos a ver ahora lo que sería la programación no lineal con restricción de igualdad u optimización con restricción de igualdad. Vamos a ver primero el planteamiento del problema, en el cual puede ser optimizar f de x sujeto a que g de x es igual a b, puede ser maximizar o minimizar o las dos cosas, o bien, desglosado el conjunto de oportunidades, sería optimizar f de x1, x2, xn sujeto a g sub 1 de x1, x2, xn igual a b sub 1, así sucesivamente hasta g sub m de x1, x2, xn igual a b sub m, con f una función escalar que va desde d contenido en Rn a R, de clase 2 en D, con D un conjunto abierto. Recordemos que de clase 2 significa que admite derivadas de segundo orden y son funciones continuas en D. Luego G sería una función vectorial que va de D contenido en Rn a Rm, con M funciones escalares, G sub 1, G sub 2, G sub m, también de clase 2, estas funciones. Y luego B igual a B1, B sub 1, B sub 2, B sub m sería el vector de recurso. Así definido, tenemos M restricciones de igualdad, que serían G sub i de x vector igual a b sub i para todo i desde 1 hasta m, y el conjunto de oportunidad vendría definido de esta manera, o de esta también desglosado con las restricciones. Bien, hay dos maneras de resolver estos problemas, los problemas de optimización con restricción de igualdad. Vamos a ver el primero de ellos, que es conocido como método de resolución por sustitución o eliminación de variables. A partir de las restricciones de igualdad, se pueden despejar m variables en función de las otras n-m variables, siempre y cuando el rango de la jacobiana en el óptimo sea igual a m, condición de rango completo. Veamos, supongamos que se pueden despejar las m primeras variables, es decir, pues a partir de las restricciones dadas por ecuaciones de igualdad, despejamos, por ejemplo, las m primeras, x1, x2, x sub m, en función del resto, que sería xm más 1, xm más 2, xn. Pues bien, a partir de aquí, estas variables se pueden sustituir en la función objetivo, pasando así del problema con restricción de igualdad a un problema sin restricciones, que sabemos cómo resolver. Es decir, pasaríamos de este problema de la izquierda a este, donde solo van a aparecer las variables x sub m más 1, x sub n en la función f. Veámoslo con ejemplos. Mirad, el primer ejemplo se puede ver que tenemos minimizar x cuadrado más y más z sujeto a que x más y es igual a 2 y que y menos z es igual a 3. Entonces, en este caso, fijaros, podemos despejar en las restricciones x en función de y, que sería x igual a 2 menos y z en función de y también y menos 3. Por lo tanto, llevándolo a la función objetivo, pues sustituyendo x por 2 menos y, tenemos 2 menos y al cuadrado, más y, más z, que en lugar de z ponemos y menos 3. Operando esta expresión en función de y, tenemos que el problema que tenemos que optimizar es minimizar y cuadrado menos 2y más 1, lo cual corresponde a una función con una sola variable que para optimizarla simplemente calculamos la primera derivada, la igualamos a 0, obtenemos un único punto crítico en este caso, igual a 1, calculamos su segunda derivada, que es constante y por tanto que es mayor que 0, lo cual quiere decir que el punto es un mínimo local. A partir de ahí, con lo cual, este mínimo, si sustituimos para y igual a 1, en x sería 2 menos 1, 1, y para z sería 1 menos 3 menos 2, obtenemos un mínimo local del problema original, del problema de optimización por restricción de igualdad. De la misma forma haríamos con este segundo problema, despejando en las ecuaciones de las restricciones dos variables en función de otra, y sustituyendo arriba tendríamos nuevamente un problema de optimización con una única variable y procederíamos de la misma forma para obtener lo que sería este punto crítico, este punto óptimo, que es un máximo local, puesto que cuando tengamos la función de una variable, cuando calculemos la segunda variable nos va a salir negativa. De la misma forma ocurriría con el tercer problema, pero, por ejemplo, en el cuarto, ya cuando tenemos optimizar x más y, sujeto a que x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ya al despejar aquí una variable en función de otra, ya no nos queda solo lo que sería una sola rama, sino que nos queda, por ejemplo, aquí dos ramas. Y, por tanto, aquí se plantea si sustituimos, pues bueno, optimizar x más menos raíz de 1 menos x cuadrado, pues cómo solucionamos esto. Evidentemente, lo que dice aquí es que el método de sustitución-eliminación de variables no resulta operativo cuando el problema tiene muchas restricciones, las restricciones son complejas. Por eso vamos a ver un método que es el más usado,
que es el método conocido como el método de la función de Lagrange o método de los multiplicadores de Lagrange, donde vamos a ver cómo las condiciones para los problemas con restricción de igualdad se les suelen trasladar al problema de optimización de la función de Lagrange. Vamos a definir dicha función. La función de Lagrange asociada al problema con restricciones de igualdad va a venir definida por la siguiente función. Va a ser una función escalar L que va de producto cartesiano Rm en R, en el cual L de x lambda va a ser igual a f de x menos lambda traspuesta por g de x menos b. O lo que es igual, f de x menos este producto escalar se traduce en el sumatorio desde i igual a 1 hasta m de lambda sub i por g sub i de x menos b sub i. Esto, desarrollado este sumatorio, nos quedaría con esta expresión y, evidentemente, análogamente, si desarrollamos todas las variables, ahora vamos a tener las n variables originales, x1, x2, xn, junto con los llamados multiplicadores de Lagrange, que se suelen denotar por lambda 1, lambda 2, lambda m. Y va a venir definida por esta expresión. Como observación, que lo comentaba antes, la función de Lagrange incorpora tanto la función objetivo como las restricciones del problema, cada una de ellas acompañada por un multiplicador, y lo que vamos a ver es que las condiciones de primer y segundo orden para el problema con restricción de igualdad son análogas a las del caso sin restricciones, pero exigiéndole las condiciones sobre la función de Lagrange, en lugar de exigirlas sobre la función objetivo. Veamos esto concretamente cómo se traduciría. Bueno, antes de nada vamos a ver algunos ejemplos de cómo se construye la función de Lagrange. Por ejemplo, para maximizar x más y sujeto a x cuadrado más y cuadrado igual a 1, la función de Lagrange sería L de x lambda. Como solo tiene una restricción, no se le pone su índice al multiplicador y sería igual a x más y menos lambda por x cuadrado más y cuadrado menos 1. O lo que es igual, para el segundo ejemplo, sería maximizar x más y cuadrado menos z, sujeto a que x más y igual a 9 y x cuadrado menos 2x por y por z igual a 0, pues tendríamos dos restricciones, tendríamos dos nuevas variables que serían los dos multiplicadores de Lagrange, lambda 1 y lambda 2, y entonces L de x y z, lambda 1, lambda 2, vendría definido de esta manera, por esta expresión. Nuevamente, pues para este problema tendríamos como función de Lagrange esta expresión. Bien, vamos a ver primero el primer teorema que nos dice que para todo punto factible x del conjunto de oportunidades se verifica que el valor de la función de Lagrange L en x lambda es igual a f de x para cualquier lambda de Rm. Esto es fácil de demostrar porque efectivamente si x pertenece al conjunto de oportunidades resulta que g de x es igual a b. Y esto quiere decir que en la expresión de la función de Lagrange, si g de x es igual a b, aquí quedaría b menos b, quedaría el vector nulo y por tanto f de x menos lambda traspuesta por el vector nulo, eso sería el vector nulo y nos queda por tanto f de x. Luego, otro teorema que nos dice es que si x estrella, lambda estrella es un punto crítico de la función de Lagrange, asociado al problema con restricción de igualdad, entonces x estrella es un punto factible de dicho problema. Esto también se puede ver fácilmente demostrado de la siguiente forma. Si nosotros tenemos la función de Lagrange, vamos a calcular su gradiente, dividiéndolo en dos gradientes o subgradientes, que serían las parciales con respecto a las variables originales del problema, las x1, x2, xn, y con respecto a los multiplicadores de Lagrange. Pues bien, si derivamos con respecto a lo que sería las funciones originales del problema, pues aquí sería el gradiente de f de x menos lambda traspuesta por el gradiente, bueno, la jacobiana de g de x, que en este caso iría traspuesta. Mientras que si derivamos lo que sería la función de Lagrange, cuando en este caso derivamos con respecto a los multiplicadores, pues aquí sería menos, esto sería la derivada de esto por esto, sería justamente g de x menos b. Y por tanto, si igualamos al vector nulo, este gradiente, significa que estas parciales estarían igualadas a 0, o este gradiente a un vector nulo más pequeño, y este también estaría igualado a un vector nulo más pequeño. Y por tanto quedaría que g de x estrella es igual a b de la segunda conjunta de restricción y por tanto x estrella es factible del problema con restricción de igualdad. Esto se traduce que, con esto sabemos que todo punto crítico de la función de Lagrange
Es solución factible por esto, porque esta parte está igualada al vector nulo y por tanto hace que sea factible, y al ser un punto factible, por lo primero, el valor de la función de Lagrange coincide con el de f en ese punto. Entonces, claro, la pregunta es, ¿existirá alguna relación entre los óptimos locales del problema con restricción de igualdad y los puntos críticos de L? Pues la respuesta es que sí, como vamos a ver ahora. Vamos a ver el teorema que nos da la condición necesaria de primer orden, y es que dice lo siguiente: si X estrella perteneciente a X es óptimo local del problema con restricción de igualdad, es decir, es un máximo local o un mínimo local, de manera que tal que el rango de la jacobiana de G en X estrella es igual a M, lo que se conoce como condición de rango completo, entonces existe un lambda estrella tal que X estrella lambda estrella es un punto crítico de la función de Lagrange asociado al problema con restricciones de igualdad. Es decir, vamos a ver que tenemos este problema, optimizar X más Y, sujeto a que X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1, tenemos la función de Lagrange y la condición necesaria de primer orden lo que nos va a decir es que los candidatos a óptimo de este problema, del problema de optimizar X más Y sujeto a X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, son los puntos, van a estar entre los puntos críticos de la función de Lagrange que verifican la condición de rango completo. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es buscar los puntos críticos de dicha función de Lagrange. Calculamos su gradiente, que va a estar formado por sus parciales con respecto a X respecto a Y y luego con respecto a lambda, porque solo tiene una restricción. Si calculamos la parcial de L respecto de X, sería 1 menos lambda por 2X. 1 menos 2 lambda X, que sería igual. Parcial de L respecto de Y sería 0 más 1, 1 menos lambda por 2Y. 1 menos lambda, 1 menos 2 lambda por Y. Y por último, la derivada parcial de L respecto de lambda, que sería menos 1 por la restricción, X cuadrado más Y cuadrado menos 1. Estas parciales las igualamos cada uno a 0, ¿de acuerdo? Y fijaros que las ecuaciones igualadas a 0 con respecto a los multiplicadores de Lagrange, en realidad lo que sale es, se le exige que verifiquen las restricciones del problema. Es decir, esta parcial de L respecto de lambda, al final lo que se convierte es que X cuadrado más Y cuadrado tiene que ser igual a 1, que es lo que aparece aquí. Bueno, si cogemos y fijaros una cosa, si aquí en estas dos ecuaciones cogemos y despejamos, pues lambda, nos sale que lambda es igual a 1, o despejamos X, por ejemplo, en la primera, X es igual a 1 partido 2 lambda, y en la segunda igual a 1 partido 2 lambda. Si eso lo llevamos en la última, que es X cuadrado más Y cuadrado menos 1 igual a 0, ¿de acuerdo? O lo que es igual a X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, tenemos esta ecuación y si desarrollamos cada cuadrado sería 1 al cuadrado partido 2 lambda al cuadrado, que sería 4 lambda cuadrado. 1 partido 4 lambda cuadrado más 1 partido 4 lambda cuadrado sería 2 partido 4 lambda cuadrado, igual a 1. Lo cual quiere decir que 4 lambda cuadrado es igual a 2, o lo que es igual lambda cuadrado igual a 1 medio. Y por tanto, lambda igual a más menos la raíz cuadrada de 1 medio, que es raíz de 1 partido raíz de 2. 1 partido raíz de 2. Tenemos dos soluciones para lambda. Si lambda vale, por ejemplo, 1 partido raíz de 2, pues sustituyendo en X sería 1 partido 2 por 1 partido raíz de 2. El raíz de 2 pasaría arriba y sería raíz de 2 partido por 2, que simplificado es 1 partido raíz de 2. Lo mismo ocurriría para Y. También valdría 1 partido raíz de 2. Por lo cual, un punto crítico va a ser 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2 y 1 partido raíz de 2. El otro saldría con lambda igual a menos 1 partido raíz de 2, donde sustituyendo también nos saldría los mismos valores en X y. Ha dado la casualidad que para los dos puntos críticos los valores de tanto de X y lambda son el mismo, pero en general no tiene por qué. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si cumplen la condición de rango completo estos dos puntos para ver qué es, porque así tendríamos que son candidatos a óptimos locales, es decir, candidatos a máximo o mínimos locales. Bien, como solo tenemos una restricción, g de x igual a x cuadrado más y cuadrado, que sería esta, ¿de acuerdo? Y si calculamos la jacobiana, que en este caso al ser una única restricción es el gradiente, pues sería 2x, 2y. Y
Sustituyendo, por ejemplo, por el primer punto, pues nos saldría 2 partidos raíz de 2, 2 partidos raíz de 2, ¿de acuerdo? Porque sería, evidentemente, 2 por 1 partido raíz de 2, 2 partidos raíz de 2. Igual pasaría con este. Y el rango de este gradiente, pues va a ser 1, de esta matriz. Pues una matriz 2 por 1, y por tanto, como algún elemento distinto de 0 ya tiene rango 1 y no puede ser mayor. Igual ocurriría para el otro punto, para menos 1 partido raíz de 2, menos 1 partido raíz de 2. Y tienen rango completo, lo cual quiere decir que ambos puntos críticos de la función de Lagrange son candidatos a ser óptimos locales del problema con restricción de igualdad. Es decir, son candidatos a ser máximos o mínimos locales. Vamos a ver ahora la condición suficiente de segundo orden mediante también un teorema que ya nos va a permitir asegurar si el punto candidato a óptimo es un máximo o un mínimo local o incluso puede ser un punto de silla. Si x estrella lambda estrella es un punto crítico de la función de Lagrange asociado al problema con restricción de igualdad, verificando la condición de rango completo, ¿de acuerdo? Y consideramos la forma cuadrática definida por la matriz hesiana de la función de Lagrange en dicho punto, pero es una hesiana solo restringida a las variables originales del problema. ¿De acuerdo? Y la restringimos como sigue, es decir, phi de h es igual a h traspuesta por dicha hesiana por h, sujeto a que la jacobiana de g en x estrella traspuesta por h es igual a 0. Esto es lo que se llama es una hesiana reducida. Una hesiana reducida. Entonces, si dicha forma cuadrática es definida positiva, esta forma cuadrática restringida, entonces x estrella es un mínimo local del problema que estamos resolviendo, del problema con restricción de igualdad. Si es definida negativa, el punto x estrella es un máximo local. Si la forma cuadrática es indefinida, x estrella va a ser un punto de silla, y si sale semidefinida, tanto como positiva como negativa, entonces no podemos concluir nada sobre ese punto. Habría que irse a un estudio de la propia función en un entorno del punto, a ver qué le ocurre. Como nota, y ya lo había señalado, pero bueno, lo vuelvo a repetir, la hesiana de Lx lambda en X denota la matriz formada por la derivada de segundo orden de L con respecto a las variables x1, x2, xn. Es decir, es una especie de matriz hesiana reducida de L teniendo en cuenta solo las variables originales del problema, sin considerar las variables lambda 1, lambda 2, lambda m dadas por lo multiplicado de Lagrange. Se podría escribir esa matriz hesiana reducida de esta manera. Vamos a verlo sobre este ejemplo. Con el ejemplo anterior tenemos optimizar x más y, sujeto a que x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Calculamos la función de Lagrange y calculando los puntos críticos con la condición de rango completo, pues vimos que estos eran los puntos críticos, los puntos candidatos a óptimo. Vamos a ver ahora la condición suficiente de segundo orden. Para cada punto hemos de analizar el signo de la forma cuadrática definido por esta matriz y restringida con la jacobiana de G. Tenemos aquí el gradiente de la función de Lagrange, que está aquí, que ya la habíamos calculado. Pues bien, la matriz hesiana de la función de Lagrange respecto a las variables x e y sería, cogemos la primera componente, 1 menos 2 lambda x, y derivamos con respecto a x y con respecto a y, y obtenemos la primera columna. Con respecto a x sería menos 2 lambda, y con respecto a y 0. Y ahora cogemos la segunda componente del gradiente de la función de Lagrange, 1 menos 2 lambda por y, y derivamos con respecto a x primero y luego con respecto a y. Con respecto a x sería 0 y con respecto a y menos 2 lambda. Luego tenemos aquí la jacobiana de g, xy, que sería la restricción, x cuadrado más y cuadrado, pues su gradiente, que ya lo habíamos calculado, es 2x, 2y. Bien, vamos a considerar el primer punto, 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, que es candidato a un óptimo local, y vamos a clasificar la forma cuadrática restringida a partir de que hemos calculado esta hesiana reducida y la jacobiana de g, que en este caso es un gradiente porque es una única restricción. Bien, sustituyendo, si os fijáis, la hesiana reducida es menos 2 lambda menos 2 lambda. Quiere decir que aquí sería multiplicar menos 2 por 1 partido raíz de lambda, raíz de 2, lo cual quiere decir que sería menos 2 por este valor, menos 2 partido raíz de 2. Y para este valor sería exactamente igual, mientras que los otros quedan 0. ¿De acuerdo? Y la jacobiana de g en este punto, que ya habíamos calculado este gradiente, pues sería 2 partido raíz de 2, 2 partido raíz de 2.
Con lo cual, la forma cuadrática a considerar sería esta. Sería esta. ¿De acuerdo? Claro, esta forma cuadrática restringida, si nos fijamos en la forma cuadrática sin restringir, tenemos que la matriz esta de la forma cuadrática es una matriz asimétrica que es diagonal y cuyos autovalores son los elementos de la diagonal principal, que son los dos negativos. Y por tanto, tenemos que la forma cuadrática sin restringir es ya definida negativa. Por tanto, al restringirla a una ecuación, va a seguir siendo definida negativa y, por lo tanto, el punto 1 partido raíz de 2 para x y 1 partido raíz de 2 para y es un máximo local del problema con restricción de igualdad. Nos podemos ir al teorema y lo podemos ver. Aquí, si es definida negativa, el punto es un máximo local. Lo hacemos exactamente igual para el otro punto, para menos 1 partido raíz de 2, menos 1 partido raíz de 2, menos 1 partido raíz de 2, y clasificamos la forma cuadrática sin restringida. Aquí sustituimos en la hessiana reducida, como es menos 2 lambda, pues menos 2 por menos 1 partido raíz de 2, sale menos por menos más y queda 2 partido raíz de 2. Y para esta componente igual, y aquí 0 y 0. Y luego la jacobiana de g, que es el gradiente, quedaría de esta manera. Nuevamente tenemos una forma cuadrática restringida, donde esta es lo que sería la matriz de la forma cuadrática, que ya es simétrica, de la forma cuadrática sin restringir, que es ya diagonal y donde los elementos de la diagonal principal son los dos positivos. Por lo tanto, ya la forma cuadrática sin restringir es definida positiva. Lo cual significa que al restringirla, también va a seguir siendo definida positiva y, por tanto, el punto menos 1 partido raíz de 2 menos 1 partido raíz de 2 es un mínimo local del problema con restricción de igualdad. Una interpretación, a partir de que le hemos resuelto el problema, una interpretación de los multiplicadores de Lagrange es la siguiente. Nosotros tenemos el problema de optimizar f de x sujeto a restricciones de igualdad, g de x igual a b. Obviamente, para distintos valores del vector de recursos B, pues vamos a obtener distintas soluciones óptimas, es decir, las variables pueden cambiar de valor. Pero nosotros podríamos considerar la solución óptima, x estrella, lambda estrella, del problema como una función que depende del valor del vector B. Es decir, podríamos tomar como que x estrella es igual a una función x de B e igual ocurriría con lambda estrella, sería una función lambda de B. Bien, si ahora consideramos la función f como una función que depende de b, f de b igual a f de x de b, del óptimo, se puede demostrar que realmente el lambda estrella, el vector, va a ser justamente el gradiente de la función f de x estrella b con respecto a los recursos. Es decir, cada multiplicador va a ser la parcial de f en x estrella b respecto de b sub i. Es decir, nos va a indicar cómo va a cambiar la función en el óptimo cuando variemos los recursos. Veamos esto en la práctica, cómo se puede plasmar. Fijaros, bueno, antes de nada, si tenemos esto, evidentemente, como he dicho antes, esto significa que el multiplicador óptimo, lambda sub i estrella, proporciona la variación que experimenta el valor óptimo de la función objetivo en el óptimo x estrella, es decir, el valor de la función objetivo, al variar con una cantidad pequeña el valor del correspondiente recurso B. Por ejemplo, evidentemente lo que dice aquí es que nos mide el multiplicador de Lagrange, pues nos proporciona una medida de la sensibilidad del valor óptimo de la función objetivo ante cambio en el recurso de dicha restricción. Por ejemplo, si el multiplicador de Lagrange lambda sub i estrella es positivo, es mayor que 0, quiere decir que si nosotros aumentamos el recurso B sub i, el valor en el óptimo va a aumentar. Mientras que si disminuimos el B sub i, el valor en el óptimo va a disminuir. De la misma forma, si el multiplicador lambda sub i estrella es negativo, van a ir en sentido contrario. Si disminuimos el B sub i, el valor en el óptimo f de x estrella va a aumentar, va a crecer, mientras que si el B sub i aumenta, el valor en el óptimo f de x estrella va a disminuir. Cuando el multiplicador vale 0, no se sabe qué puede ocurrir porque puede ser que inmediatamente cambie y por tanto puede aumentar como disminuir. En principio no debería de cambiar, pero como luego el multiplicador puede cambiar de valor, pues en ese caso sí que puede aumentar o disminuir. Por tanto, no se sabe bien qué puede ocurrir. Vamos a ver esto, lo de la interpretación de los multiplicadores de Lagrange, con un ejemplo concreto. Vamos a suponer que una compañía fabrica una serie de productos, 3 de los cuales son deficitarios. El objetivo de la empresa es minimizar sus pérdidas,
que vienen dadas por la expresión P de X y Z, las pérdidas, es igual a X cubo más 2 por Y por Z, siendo X y Z las unidades fabricadas de estos tres productos que son deficitarios. Pero la compañía tiene firmados dos contratos con sendos clientes. Un contrato, el primer contrato es suministrar al primer cliente 6 unidades en total de los dos primeros productos, artículos, y el contrato segundo sería suministrar al segundo cliente 2 unidades del tercer artículo. Nos piden determinar las cantidades a producir de los tres productos para minimizar las pérdidas de forma que se cumplan ambos contratos. Una vez, a su vez, vamos a analizar cómo van a variar las pérdidas mínimas alcanzadas si se modificaran los contratos y aumentaran o disminuyeran las cantidades suministradas a ambos clientes. Bien, vamos a plantear el problema, vamos a formularlo. Aquí tenemos la variable de decisión, que serían las unidades fabricadas de los tres productos. La restricción del problema sería, pues bueno, del contrato 1 sería de los dos primeros artículos, tienen que, en este caso, tendría que suministrar 6 unidades y por tanto X más Y es igual a 6. Y del segundo contrato sería, hay que suministrar 2 unidades del tercer artículo. Por lo tanto sería Z igual a 2. La no negatividad de las variables ahora mismo no la vamos a incluir, lo veremos más adelante. Y el objetivo va a ser minimizar las pérdidas. La función de pérdida que es P de X y Z igual a X cubo más 2 por Y por Z. Por tanto, el problema de optimización con restricción de igualdad nos va a quedar como minimizar X cubo más 2 por Y por Z, sujeto a que X más Y es igual a 6 y Z vale 2. Bien, planteamos la función de Lagrange, que la tenemos aquí, ¿de acuerdo? X cubo más 2 por Y por Z menos lambda 1 por X más Y menos 6, pasando el término independiente al primer miembro, y menos lambda 2 por Z menos 2. Vamos a aplicar la condición necesaria de primer orden, que van a ser los puntos críticos de la función de Lagrange. Para ello derivamos la función de Lagrange con respecto a sus 5 variables. La parcial de la L respecto a X sería 3X cuadrado menos lambda sub 1. La parcial de L respecto de Y sería 2Z menos lambda sub 1. La parcial de L respecto de Z sería 0, 2i menos lambda 2. La parcial de L respecto de lambda 1 sería menos, paréntesis, X más Y menos 6, cierra paréntesis, y la parcial de L respecto de lambda 2 sería menos, paréntesis, Z menos 2, cierra paréntesis. Igualamos cada componente a 0, es decir, igualar al vector nulo con 5 componentes, y fijaros, como ya os dije antes, que las derivadas parciales con respecto a los multiplicadores de Lagrange corresponde a que se verifiquen las restricciones, porque va a ser que X más Y es igual a 6 y que Z es igual a 2. Luego estarían estas tres primeras condiciones. Fijaros, de la quinta ecuación obtenemos que Z vale 2, Z es igual a 2. Por tanto, si nos vamos aquí, Z va a valer 2. Luego, si ese Z lo llevamos aquí, a la segunda ecuación, tenemos que lambda 1 vale 4. Lambda 1 vale 4. Luego, si lambda 1 vale 4, aquí tendríamos 3x cuadrado menos 4 igual a 0 en la primera ecuación, lo cual quiere decir que x cuadrado es igual a 4 tercios, x es igual a más o menos la raíz de 4 tercios, que sería 2 partido raíz de 3. Pero nos olvidamos de la solución negativa en este caso, del x negativo. Y por tanto nos quedamos con x igual a 2 partido raíz de 3, que sería este valor. Una vez que ya tenemos x, pues la y sería 6 menos x. Pues sería 6 menos 2 partido raíz de 3. Y por último sería lambda 2 es igual a 2 por y, pues sería 2 por 6 menos 2 por raíz de 3, sería 12 menos 4 partido raíz de 3. Bien, si calculamos valores aproximados para estos valores, pues tenemos que 2 partido raíz de 3 sería 1,15, de 6 menos 2 partido raíz de 3, 4,85, 2, 4 y 9,69, que sería 12 menos 4 partido raíz de 3. Vamos a ver si se cumple la condición de rango completo para dicho punto crítico de la función de Lagrange. Sería, en este caso, la g sería función vectorial porque tiene dos restricciones, sería x más y y z. Se podría poner x más y menos 6 y z menos 2, no habría ningún problema porque al derivar las constantes salen 0. Y ahora al calcular la jacobiana de g sería, en x y z,
Cogemos x más y derivamos con respecto a x, a y y a z. Y sería 1, 1, 0. Y luego cogemos la segunda componente, z, y derivamos con respecto a x, y z. Sería 0, 0, 1. Calculamos el rango de esta matriz. Si cogemos el menor formado por la segunda y tercera fila, nos sale 1, 0, 0, 1, que es su determinante vale 1, distinto de 0. El rango vale 2 de esa matriz, por tanto, rango completo. Quiere decir que el punto crítico de dicha función de Lagrange, este punto, es un punto candidato a óptimo local. Ya tenemos el único candidato a óptimo, ahora vamos a ver la condición suficiente de segundo orden. Para ello vamos a calcular la matriz hessiana reducido de la función de Lagrange con respecto a las variables originales del problema, que son x y z. Si os fijáis, aquí tendríamos coger estas tres parciales y derivar, por ejemplo, la primera con respecto a x, y z. Y saldría la primera columna de la hessiana reducida. Sería 6x, 0 y 0. ¿De acuerdo? Después, derivar esta respecto a x y z, que sería 0, 0, 2, y esta con respecto a x y z sería 0, 2, 0. Aquí lo tenemos, lo que sería la matriz hessiana reducida. Si sustituimos por el punto, simplemente habría que sustituir x por 1,15 con más decimales, si se cogen, y nos sale 6,92 y por tanto la matriz sería igual, pero en vez de 6x, 6,92. Bien, en este caso podemos clasificar la forma cuadrática sin restringir, pues, por ejemplo, por menores principales, pero resulta que el d sub 1 sale positivo, el d sub 2 0, pero el d sub 3 ya sale negativo. Esto implica que la forma cuadrática sin restringir es indefinida y, por tanto, hay que estudiar la forma cuadrática restringida. Para ello, como tenemos la jacobiana que no depende del punto, pues planteamos las restricciones, hacemos su traspuesta y multiplicamos por h1, h2, h3, y eso quiere decir que sería igualado a 0, sería h1 más h2 igual a 0 y h3 igual a 0. Que despejando podemos obtener h2 igual a menos h1 y h3 igual a 0. Si ahora nosotros hacemos phi de h1, h2, h3 igual a un vector fila h1, h2, h3 por esta matriz, 692, 0, 0, 0, 0, 2 y 0, 2, 0, y luego por un vector columna h1, h2, h3 quedaría 692 por h1 al cuadrado, 0 por h2 al cuadrado y c más 0 por h3 al cuadrado. Luego 0 más 0, h1, h2, 0 más 0, h1, h3 y 2 y 2, 4, h2, h3. Sujeto a estas dos restricciones. ¿De acuerdo? Si ahora despejamos, fijaros, h3 igual a 0, h2 ni siquiera hace falta igual a menos h1 porque este término va a quedar 0 y nos queda que phi sub r, que solo va a depender de h1, es igual a 6,92 por h1 al cuadrado, mayor que 0. Lo cual significa que la forma cuadrática restringida es definida positiva y, por tanto, dicho punto es el mínimo local que buscamos. Y además las pérdidas mínimas serían sustituir en la función de pérdidas en x al cubo más 2 y por z, sustituir en el punto y nos saldría 20,92. Sería 1,15 al cubo más 2 por 4,85 por 2. Y nos saldría este valor de pérdidas. Bien, analicemos cómo van a variar las pérdidas mínimas si modificamos las cantidades de los dos productos suministrados a ambos clientes. Esto es, si varían los recursos, por un lado, B sub 1 igual a 6 y luego, por otro lado, B sub 2 igual a 2. Bien, el punto mínimo es este punto, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que analizar el signo de su multiplicador de Lagrange. Por ejemplo, el primero vale lambda 1 igual a 4. Quiere decir que si se suministran al cliente 1, al contrato 1, más de B sub 1, más de 6 unidades, es decir, de X más Y en vez de 6, pues por ejemplo 7 u 8. Entonces las pérdidas van a aumentar. Mientras que si suministramos menos unidades, lo que serían las pérdidas van a disminuir. El 4 me indica la cantidad. Y de la misma forma ocurriría con el segundo multiplicador. Vamos a verlo con esta tabla. Mirad. Para el primer multiplicador va a ser lo seleccionado, lo encuadrado en verde. Fijaros,
Aquí tenemos el valor de la primera columna, B 1 y B 2. Nos fijamos en esta columna donde B 1 vale 6 y B 2 vale 2. En este caso sería la sexta fila. De las verdes, la segunda. Pues bien, fijaros una cosa. Aquí los valores de la variable serían 1,155, 484 y 2, donde las pérdidas son 20,92. Pues bien, si aumentamos el P1 en 6, en una unidad, pues aproximadamente, aunque en este caso es exacto, las pérdidas van a aumentar 4 unidades. Es decir, va a pasar de 20,921 a 24, se le suma 4, porque me lo da el multiplicador de Lagrange. O incluso si aumentamos de 6 a 8, 2 unidades, pues va a pasar de 20,921 a 28,921 de pérdida. De la misma forma, si pasamos de 6 unidades de B1 a 5, va a disminuir en 4 unidades. Esto mismo ocurriría para lambda 2 igual a 9,69. Fijaros, nos vamos a la parte encuadrada en rojo, ¿de acuerdo? Y tenemos que para B1 igual a 6 y B2 igual a 2 tenemos las pérdidas que es 20,92. Pues bien, si aumentamos B2 una unidad y pasamos a 3, pues las pérdidas van aproximadamente a cambiar 9,69 unidades, van a aumentar. Y va a pasar a valer más de 30. Mientras que si aumentamos incluso a 4, pues evidentemente pues va a ser aproximadamente, va a cambiar 2 por 9,69, va a aumentar a 39,29. Mientras que si disminuimos en una unidad, pues en este caso va a disminuir la función de pérdidas también, dado aproximadamente por este valor. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto queda finalizado lo que sería la presentación de esta segunda parte de la lección.